Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Seguimos con este interesante tema de la iglesia que Jesús quería. Y observaremos hoy en un precioso texto del Antiguo Testamento del profeta Joel que es citado por el apóstol Pedro en lo que se ha llamado la predicación del Evangelio a los judíos, que luego vendrían a ser parte de la iglesia, de la comunidad. Y este tema programático del Evangelio que es introducido primeramente a los judíos va a tener un impacto tremendo en lo que será llamada la comunidad de Jesús. Así que inicio por la lectura de lo que dice Lucas en el capítulo 2. Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos capítulo 2, 14 al 21. Esto lo menciona Pedro después de que el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles y les permite o los habilita para hablar en diferentes idiomas, los idiomas de aquellos que habían venido para el tema de la Pascua, reunidos de toda la diáspora, de todos los lugares, para ofrecer un sacrificio. Están allí en Jerusalén. Jerusalén está lleno de todos aquellos peregrinos y justo allí los apóstoles reciben el don para comunicar las verdades del reino de Dios a todos los oyentes. Todo Israel se convertiría, según este pasaje, en un pueblo de profetas. Y a partir de ese momento, el don del Espíritu no sería privilegio de un profeta individual, ni de un grupo o una escuela de profetas. Por el contrario, todos los israelitas se convertirían en portadores del Espíritu. Las mujeres igual que los hombres, los jóvenes tanto como los ancianos, los esclavos exactamente igual que los libres. Se está cumpliendo aquí una profecía que inicia por los apóstoles y luego entra en la comunidad de Jesús. Toda carne significa que dentro de ese contexto no la humanidad entera, sino el pueblo de Dios con sus grupos y toda esa extensión. El Espíritu viene a derribar las barreras sociales en Israel. Lo apabullante de esa experiencia del Espíritu es que conduce a una nueva comunidad. Jesús edifica constantemente esa comunidad y precisamente para aquellos a los que se negaba la comunidad o se les consideraba como pequeños, es a ellos precisamente a los que se les da el mensaje del reino de Dios. Esa comunidad edificada por Jesús es el reino y allí no hay posiciones sociales. En principio está abierto a todos los hombres y mujeres que aceptan el mensaje de Jesús. Jesús quiere a Israel inicialmente como una comunidad ejemplar. Por eso en su ministerio Jesús anticipó lo que iba a venir. Jesús se dirige a los ricos, Jesús se dirige a los pobres, a los que son instruidos, a los que no conocen las letras, a los campesinos de Galilea, a la población urbana de Jerusalén, a aquellos que están sanos, a aquellos que están enfermos, a los justos y también a los pecadores. Si Jesús toma partido por alguien en su ministerio, es precisamente por aquellos que están
indefensos. Hablo de los pobres, hablo de los hambrientos, hablo de los afligidos, de aquellos que se sienten cargados, de los enfermos, de los publicanos, de las prostitutas, de los samaritanos, de las mujeres y de los niños. Todo esto está registrado en los evangelios. No puedo citar los versículos por tiempo, pero todo esto está allí. Jesús tomó partido a favor de estos, precisamente porque la sociedad judía de entonces negaba la igualdad de derechos a esos grupos. Es más, los excluía de la comunidad. Hay una pregunta interesante y es ¿por qué Jesús escoge solo varones entre los 12 apóstoles? Algunos han dicho que precisamente lo que Jesús estaba afirmando era que ninguna mujer podía participar dentro de esos ministerios. Pero hay algo más que he mencionado y quiero abrir un poco más el tema. Y es que debemos entender que los 12 discípulos designaban una pretensión del pueblo de las 12 tribus. La comunidad primitiva tomaba muy en serio esto y entendió el mensaje de Jesús. Esos 12 apóstoles era como si Jesús cargara a Israel y les estuviera enseñando a Israel, mostrando a Israel las promesas que estaban para Israel justo en ese ministerio. He dicho que la comunidad primitiva tomó tan en serio esa dimensión simbólica que restableció el número de 12 inmediatamente después de la muerte de Judas. Es lo que registra Lucas en Hechos capítulo 1, versículo 15 al 26. Porque es que de lo contrario, ese signo habría perdido un simbolismo. Si Jesús hubiera introducido mujeres en ese círculo, los 12, porque los nombres de las 12 tribus son los nombres de los 12 hijos de Jacob: Rubén, Judá, Leví, José, Benjamín, Dan, Simeón, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser y Neftalí, que están registrados en el libro de Éxodo, capítulo 48, 30 y 35. Jesús no permite tomar parte en su grupo, también en ese grupo de despedida, a ninguna de las mujeres que había subido con él a Jerusalén. Jesús celebra la comida de la Pascua exclusivamente con los 12. Es con ellos. Allí es donde Jesús interpreta el pan y el vino, refiriéndolos a su propia vida, que será entregada a la muerte. Pero esa muerte vale para muchos. Esta es mi sangre del pacto, dice Jesús, que va a ser derramada por muchos. Así que muchos se prefieren en primer lugar, muchos textos de los 12 refieren a Israel, al conjunto de los 12 hombres. Pero Israel no está presente en la última cena, no solo a nivel de la palabra, sino también a nivel de ese signo en la persona de los 12. Israel está allí, participando de una nueva Pascua. Es profundo el símbolo y a veces no tomamos en cuenta estos puntos y hacemos conclusiones superficiales. A los 12 y solo a ellos, Jesús pasa el pan y el jugo de la vid. Es un gesto solemne para indicar claramente que la entrega de su vida en ofrecimiento tiene beneficio para Israel, para aquellos que estaban esperando la promesa. Es un símbolo muy iluminador, pero debemos también entender que las mujeres no están ausentes del ministerio de Jesús. Ellas están allí. Si queremos saber el papel que Jesús encomienda a las mujeres en su ministerio, deberíamos fijarnos en el llamado que Jesús hace también de las mujeres. Marcos informa al final de la cena de la crucifixión que Jesús estuvo acompañado no solo por los discípulos, sino también por mujeres, que podemos llamar discípulas. También había algunas mujeres mirando de lejos, dice Marcos 15:40, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas más que habían subido con él a Jerusalén. Lucas incluye también
en un pasaje en capítulo 8, versículo 1-3, que algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido a 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Cuando se nos dice que mujeres de las que se menciona aquí los nombres servían a Jesús durante su vida y ministerio, se nos indica que estas mujeres formaban parte de ese grupo selecto de Jesús que había escogido. Es importante entender que cuando dice que le seguían, esa palabra seguir es la misma que se usa con el tema de los 12 o los 70. Mantuvo la iglesia primitiva, la iglesia inicial, ese programa de Jesús. Al menos Pablo tocó el tema en su predicación, en su teología, con su propio estilo, y lo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos los bautizados en Cristo Jesús habéis sido revestidos de Cristo. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si sois de Cristo, ya sois descendientes de Abraham, herederos de la promesa. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, que habla acerca de esa simbología del cuerpo. Esta idea del cuerpo está entretejida con el tema del Espíritu Santo y nos dice que del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo tienen una función, todos han sido bautizados en el Espíritu y todos han sido bautizados dentro del cuerpo para formar uno solo. Allí ya no hay judíos y griegos, esclavos y libres, todos han bebido de un solo espíritu. Así que, volviendo al pasaje inicial de Joel, lo que está creando el Espíritu Santo es un nuevo orden dentro de una comunidad. Solo mediante esa venida del Espíritu Santo derramada abundantemente puede entenderse una nueva comunidad que no cabe en las posibilidades humanas. Solo en el Espíritu es posible desmontar las barreras sociales, nacionales, los intereses de grupo, las diferencias entre las jerarquías, el predominio de un sexo concreto. En ese nuevo orden es imposible trazar una separación entre lo religioso y lo social, y esto es muy importante. No se trata exclusivamente de tener un orden dentro de la reunión y fuera de la reunión no existir. No. Cuando dice, por ejemplo, que ya no hay judío ni griego, no es modo alguno necesario mostrar cómo Pablo luchó porque los cristianos venidos de esa gentilidad incircuncisa, él luchó porque estuvieran integrados plenamente en lo que se llamaba el pueblo de Dios, la primera iglesia de los judíos. Pablo no se limitó a defender tenazmente la libertad de esos cristianos gentiles, sino que se esforzó en poner claramente de manifiesto la comunión que debían tener con los cristianos que estaban en Judea. Hay un signo concreto de esa comunión que fue la ofrenda o la colecta a favor de los pobres en Jerusalén. Gálatas capítulo 2, versículo 9, a la que Pablo dedicó muchísimo tiempo y que llegó inclusive a costarle la vida. La existencia entera de Pablo puso de manifiesto una verdad: ya no hay judío ni hay gentil. La comunidad para Pablo era algo decisivo. Allí donde la comunidad se congregaba, se presentaba como pueblo de Dios y debía estar completamente toda la distinción, ausente la distinción de los esclavos y los libres. Estaba pasando algo desde que se profetizó en Joel hasta el cumplimiento allí en el libro Hechos de los Apóstoles y luego el desarrollo de la iglesia como comunidad. Algo estaba pasando. Tanto que el imperio se veía amenazado.
por estas nuevas estructuras comunitarias pequeñas. En las cartas paulinas se nos habla de un ejemplo específico, y es la carta a Filemón. Este es un gran punto. De casa de un cristiano llamado Filemón, se había escapado un esclavo llamado Onésimo. Y este esclavo buscó cobijo en Pablo, quien lo convirtió a la fe cristiana. Aunque Pablo habría mantenido gustoso a Onésimo, a este esclavo consigo, lo devuelve a su amo. Pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un querido hermano. Puedes leer la carta a Filemón. Onésimo ha sido bautizado, pero su situación no ha cambiado de esclavo, es cierto, pero se ha producido un cambio decisivo en su condición nueva de hermano, hermano de Pablo y hermano de Filemón. Así que de ahora en adelante Onésimo participa en las reuniones de la comunidad de la casa de Filemón, intercambia con su señor el beso fraterno en las celebraciones de esa comunidad, y Filemón deberá tratar a Onésimo como a su hermano querido, tanto en la carne como en el Señor. Esto significa no solo un cambio en el ámbito de la fe de la comunidad, sino además en un cambio en el ámbito de la convivencia que había entre ellos. La caída de las barreras sociales es un signo fuerte de lo que es la comunidad que Jesús quería. Y por eso necesitamos romper todo tema de asesión de personas, de la exclusividad por un grupo o por otro grupo, y que la iglesia sea un ejemplo vivo de lo que es el reino de Dios en este mundo, de lo que Dios quería o quiere de la iglesia en este mundo. Soy Ricardo Martínez, les he hablado de la ciudad de Bucaramanga y agradezco compartan estos temas a otros. Bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.